La música en Río Tercero tuvo históricamente un dinamismo profundo. El rock de Moctezuma, bandas corales y folclóricas como Discantus y Musicanto y la voz de Daniel Numero, la conformación de la Academia de Danzas La Huella y el ballet Pampa y Huella de Miguel Cejas, y la banda de rock Proceso Arricuti lanza en 1988 el disco Danza y Modo. Lo de Arricuti fueron 3 o 4 años de estar muy felices, ¿verdad? Pero bueno, todo pasa, todo sigue. No era, cuando llegamos arriba, habíamos llegado al techo de lo que Córdoba era. Entonces yo que me encargaba de todo el trabajo sucio, de ir, buscar, organizar, el contrato, esto y lo otro, bueno, después un montón de historias. Lo que había que hacer era irse a vivir a Buenos Aires y empezar de vuelta. Dicho ya por los directivos de la BMG, que era una multinacional con la cual habíamos grabado el disco, y que ellos hicieron un negocio con nosotros porque éramos del interior. Esas cosas argentinas, viste, que siempre me quedo acá, porque me jodieron un sueño. Ahí vos habías peleado toda la vida para firmar este contrato, firmaste el contrato por 2 discos, 2 años. El disco sale, vende lo que nunca nadie había vendido en Córdoba y te rescinden el contrato y no entendés nada, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, fui 200.000 veces a Buenos Aires a pelear. Y no, era esto, hasta un punto que el tipo me dijo, mira, pibe, vení, yo te voy a decir la verdad, nosotros con usted hicimos un negocio, teníamos $50.000 que mandó a Alemania para hacer el proyecto de ustedes, gastamos 5 y 45... me lo guardé en el bolsillo yo y aquel que está sentado allá. Se dice que a finales de los 70, principios de los 80, Río Tercero manifiesta su mayor esplendor, ¿no? Bueno, fueron años realmente donde la sensación en la ciudad era de que crecía de forma ilimitada. Aumenta y crece mucho la población. Por ejemplo, también se terminan de construir la terminal de ómnibus en 1972, también el Palacio Municipal 9 de septiembre y otra serie de instituciones. La ciudad está creciendo. Y, por ejemplo, los centros vecinales también son como una especie de nexo entre el municipio y los barrios. Allí en los 70 también comienzan a desarrollarse profundamente. Se anexan también en este periodo mega obras del gobierno nacional, ¿no? Bueno, a la región llega el megaproyecto, digamos, de la construcción de la central atómica, la central nuclear de embalse de Río Tercero, que comienza a construirse en 1974 y en 1984 llega al 100% en cuanto a su producción. Hacia mediados de los 70 comienza la construcción de la central hidroeléctrica de Río Grande en el afluente del Río Tercero en el Valle de Calamuchita. Y durante la construcción de la central nuclear de embalse está la anécdota del paso del reactor canadiense, la Calandria, que generó muchísima expectativa en la ciudad. En 1979 termina la construcción del dique Piedras Mora y lo que implicó el traslado del pueblo colonial, el Salto, que queda sumergido allí en el lago. Y en 1981 se termina la construcción de Petroquímica Río Tercero, una de las últimas grandes plantas químicas de la ciudad. El año 1980, donde que en ese momento Atanor toma una decisión y cierra la fábrica de fenol, Duranor. Bueno, ahí naturalmente hubo un movimiento de personal. En ese momento había mucha gente, mucha mano de obra que necesitaba la central nuclear.
se inicia la puesta en marcha de petroquímica, así que muchos de la planta de fenol o de Atanor fuimos a petroquímica. ¿Qué otras instituciones confluyen también en este proceso? Como la ciudad crecía, se siguen construyendo instituciones, en este caso educativas. Por ejemplo, en 1971 se crea APADIN Río Tercero para personas con capacidades diferentes, y también finales de los 70 y en los 80 van a surgir algunos centros educativos privados. Y esto, digamos, empieza a vislumbrarse también en el espacio de la ciudad con la ampliación de la educación privada. Aparecen el Instituto Carlos Saavedra Lamas, aparece el Instituto Arte Nuevo. Cada uno va a tener su impronta y una orientación bien diferenciada. Y también la Escuela Lino Splimbergo, que si bien es como una asociación. Posiblemente íbamos a tener elecciones, todavía no tenemos la certeza, pese a que ya había ocurrido el problema de Malvinas, y esto evidentemente había traído como consecuencia que el gobierno militar retrocediera. De lo contrario hubiera sido muy difícil tener elecciones a tan corto plazo. Ahí comenzamos a buscar o a pensar quién podía ser el candidato a intendente en la ciudad de Río Tercero. Y bueno, se dieron distintos nombres, pero finalmente la figura del doctor Omar Sánchez, que era un hombre joven, tuvo la responsabilidad de ser el candidato en ese momento. Cuando andaba buscando el candidato dentro del radicalismo, don Alberto Marín padre dice un día: mire, yo voy a traer un candidato que aquí en Río Tercero lo van a votar hasta los perros. Claro, y como yo soy médico veterinario y es una persona muy conocida, me busca a mi casa, dice: mire, doctor Sánchez, usted tiene que ser el candidato a intendente por la Unión Cívica Radical. Yo no me imaginé nunca, y a mí me sorprendió porque yo era un militante activo, pero en ningún momento pensé de que yo iba a ser el candidato a intendente por Río Tercero dentro del radicalismo. El 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín de la Unión Cívica Radical asumió la presidencia de la Nación, enfrentando una serie de problemas: la consolidación de la democracia, la relación con las Fuerzas Armadas, el condicionamiento económico generado por la inflación y la crisis de la deuda externa. Alfonsín sancionó el decreto 185-158/83, que ordenaba procesar a las 3 juntas militares que dirigieron el país durante el proceso. Creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP, con la misión de registrar casos y pruebas de violaciones de los derechos humanos. En 1984, la CONADEP produjo su conocido informe titulado Nunca Más. En 1985, los juicios a las juntas militares que condenaron a Jorge Rafael Videla y Eduardo Macera a reclusión perpetua. 1983, el regreso de la democracia. ¿Cómo empieza el ciudadano riotercerense a vivenciar este cambio, ¿no? Esta apertura hacia este nuevo proceso democrático y social que vive la ciudad? Bueno, en 1983 el doctor Raúl Ricardo Alfonsín de la UCR llega a la presidencia de la Nación, y acá a nivel local Omar Sánchez, también de la Unión Cívica Radical, se transforma en intendente de la ciudad. Es una época de apertura por el regreso de la democracia en cuanto a la participación política, que fue muy fluida en aquellos años. Hicimos una brillantísima elección y lo llevamos a la intendencia. Ganamos también el Consejo Deliberante, ganamos las diputaciones, ganamos la senaduría, ganamos la gobernación, ganamos la presidencia. Bueno, en aquel momento un poco el que traccionaba era Alfonsín y Angelós en la provincia. Y bueno, pero hicimos una brillante elección y trabajamos mucho. Cuando comienza el proceso nuevo de la democracia, tanto en nuestra localidad como en todos los lugares, nos sumamos, ¿no es cierto?, a
tratando de buscar posiciones superadoras a los grandes partidos populares de Argentina, pero no confrontándolos, como fueron el radicalismo y el Partido Justicialista. Por supuesto, siempre más inclinado, si bien desde el punto de vista de las características democráticas y de debate democrático de nuestro partido, podíamos pensar que eso nos acercaba más a la Unión Cívica Radical. Teníamos muy en claro que solamente el socialismo podía desarrollarse, ¿no es cierto?, en el seno de la clase trabajadora, y eso es lo que nos acercaba a los postulados también y a las luchas y a las conquistas que reconocemos logró el Partido Justicialista en la historia de este país. El trabajo era y la responsabilidad poner en marcha la democracia en Río Tercero, donde todo el mundo se creía con derecho y ninguno con deber. Esto es una cosa natural y lógica después de tantos años sin democracia, entonces todo el mundo se quería con derecho y ninguno con deber. Entonces, una vez que yo formé mi gabinete, ¿cuáles son los primeros pasos a hacer en mi gestión? Era formar las comisiones vecinales. En 1984 se realiza la primera Expo 9 en el Club Esportivo 9 de Julio, que era una exposición de carácter industrial, comercial y agropecuaria. En 1984 se produjo el conflicto con Chile por el canal del Beagle. El famoso debate televisivo entre Dante Caputo y Vicente Saadi tuvo un impacto decisivo por el triunfo del sí, con un apoyo del 81% que llevó a la firma del Tratado de Paz y Amistad con Chile. La película La Historia Oficial puso a la Argentina en lo más alto del cine cuando ganó el premio Oscar a Mejor Película Extranjera en 1986. En el Mundial de Fútbol de México, Argentina, con 2 goles de Diego Armando Maradona y la mano de Dios, con el gol más hermoso de la historia de los mundiales de fútbol. El 29 de junio, Argentina se consagró campeón del mundo al vencer a Alemania 3-2. En 1987, en las elecciones municipales, Abel Bossa de la Unión Cívica Radical gana las elecciones. Ya después del segundo periodo de la democracia con las elecciones, ya fue más conflictuado porque tuvimos elecciones internas. Ahí tuvimos una elección interna que lo llevamos a Abel Bossa de candidato, hoy fallecido, lo llevamos de candidato y ganamos la interna, y posteriormente ganamos la elección general, le ganamos por primera vez. Ganamos al justicialismo y al que después fue el intendente municipal, que era Carlos Rojo. Es un periodo que también empieza a oscurecerse un poco la economía de la ciudad, ¿no? Claro, es un periodo que está donde la economía a nivel nacional entra en crisis y eso repercute muchísimo a nivel local. Uno de los sectores más golpeados va a ser la industria, claramente. Comenzarán los rumores de privatización de la fábrica militar de Río Tercero. Que a partir de mediados de los 80 comienza una etapa que yo llamo de la desaceleración del crecimiento y que rompe, yo creo que también incluso hasta anímicamente, con lo que yo de alguna manera bautizo como la ilusión del progreso continuo. El gobierno del doctor Alfonsín comenzó con algunas privatizaciones. ¿Cuáles fueron las privatizaciones? Y comenzó con las privatizaciones justamente de la Sociedad Anónima Mixta. Acá en Río Tercero se privatiza Atanor, que era Sociedad Anónima Mixta, pasa a ser una fábrica de propiedad de los Bungebor. Lo mismo que Petroquímica Río Tercero, que también era Sociedad Anónima Mixta, también pasa a ser propiedad de Bungebor. Entonces ahí comienzan las dificultades, digamos, económicas de la empresa, es decir, pierde ese holding de empresa, porque no solamente ocurre con las plantas industriales acá de Río Tercero, sino que el resto de las plantas del país comienzan también a hablarse de las privatizaciones. Río Tercero era una comunidad que desde su fundación hasta los años 80 parecía vivir en la ilusión del progreso continuo, aún atravesando épocas que en el resto del país habían sido de fuerte crisis y que aquí no se notaban y que aparecía como una isla. En los años 80, a mediados de los 80 sobre todo, esa isla comenzó a inundarse y comenzó a percibirse en la ciudad
las mismas situaciones críticas o de retroceso económico o de crisis que se vivían en el resto del país, digamos, no era una excepción. A tal punto que es un periodo de mucha movilización obrera en la ciudad. ATE, el gremio de la Asociación de Trabajadores del Estado, que englobaba a los trabajadores de fábrica militar, van a movilizarse y durante 1987, 88, 89, sí, va a haber muchísimas movilizaciones en la ciudad, también en Córdoba, van a viajar a Buenos Aires, reclamando por mantener el puesto de trabajo. Esto claramente va de la mano con la crisis económica nacional de 1989 de la hiperinflación. Ese decaimiento hace que comenzáramos a tener problemas también internos dentro de la fábrica. ¿Por qué? Porque se observaba un decaimiento del progreso, de la creatividad, del desarrollo y de las producciones. Entonces ahí cuando se empiezan a producir las primeras marchas, las primeras movilizaciones, en salir en defensa de la fábrica militar Río Tercero. En este tiempo la fábrica militar había tomado un contrato muy importante con Irán para las fabricaciones de municiones, tanques TAM y cañones con Irán, aproximadamente unos 5.000 millones de dólares. Y también tenía con Irán que se fabricara el misil Cóndor en Falda del Carmen. Eso, cuando entró Alfonsín, con las presiones de Estados Unidos, no los dejaron importar más. Alcanzamos a importar 35.000 proyectiles. Luego de eso vino una orden de no poder seguir exportando. Por esa época, en Medio Oriente había un problema bélico muy importante, que era la guerra entre Irak e Irán. Entonces, Irán, vía gobierno, le compra al gobierno argentino o cierra un contrato con el gobierno argentino para que le proveyera munición de artillería pesada, es decir, munición 155 de alto calibre, para tener pertrechos para la guerra con Irak. Nosotros habíamos cambiado todas las producciones que teníamos, diversificadas en muchas cosas, a hacer únicamente dedicarnos únicamente al armamento, a la parte bélica. Eso los dejamos. Entonces, de un día para otro nos encontramos que nos bajaron la cortina, porque dijimos, para volver a recuperar todos esos trabajos que nosotros habíamos realizado, que estamos realizando, era muy difícil volverlos a recuperar. Y al menos según mi interpretación, un factor gravitante para ese cambio tuvo que ver con cómo cambió en el país el rol del Estado en la economía. Porque en realidad Río Tercero y su zona es un claro ejemplo en su evolución económica e histórica, un claro ejemplo del impacto que tiene un Estado promotor de la economía. Si uno ve las inversiones del Estado en la región y en la ciudad, el tren y la fábrica en el caso de Río Tercero, pero además los diques, la central nuclear y otros en la región, todos han tenido un fuerte impacto en esta ciudad y uno ve que en los años 80 ese Estado empieza a retroceder. El elemento, el ejemplo más gravitante, más simple, más a mano es el evidente retroceso de la fábrica militar, aquella fábrica que supo tener alguna vez 2.500 empleados, y que terminó en el año 96 con 300 empleados. En la Semana Santa de 1987 se produjo una rebelión militar compuesta por oficiales que se denominaron Carapintadas, dirigido por el teniente coronel Aldo Rico. La insurrección fue derrotada y Alfonsín se dirigió a una multitud reunida en Plaza de Mayo. Terminó su discurso con un saludo de Felices Pascuas, la casa está en orden. Alfonsín debió enfrentar otras dos insurrecciones militares durante 1988 y un permanente estado de insubordinación de las Fuerzas Armadas. En 1989 se produjo la toma del regimiento militar de La Tablada por el grupo Movimiento Todos por la Patria, encabezado por Enrique Gorriarán Merlo. ¿Cómo influye la crisis nacional en Río Tercero? Influye mucho porque a nivel nacional se produce un cambio, ya que
Raúl Alfonsín adelanta las elecciones y gana el Partido Justicialista con Carlos Menem en 1989. Y acá a nivel ciudad también va a haber un cambio en cuanto al partido político que va a estar al frente del Ejecutivo Municipal. En 1991 gana las elecciones Carlos Rojo del Partido Justicialista. El neoliberalismo comienza a arrasar con el ajuste estructural de las políticas del estado de bienestar. De alguna forma, ese ajuste estructural se profundiza en las áreas más sensibles, educación, salud, y comienzan privatizaciones donde la más tristemente recordada es la de YPF, que es vendida a precio vil. Acá en el ámbito local, de alguna manera el impacto es muy profundo también. Por ejemplo, en fabricaciones militares, de tener a principios de los 80 casi 2.000 empleados, llegará a tener solamente 320 empleados hacia 1996, con lo que se conoció como retiros voluntarios. De alguna forma es el epílogo de lo que será en 1995 las explosiones, las trágicas explosiones de fábricas militares.